El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nombre de Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias y titular de este espacio de opinión, de análisis. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Eduardo Manzanares Retana y hoy el tema sobre la mesa lo vamos a poner un servidor y en compañía, desde luego, de mi compañero periodista Ulises Zamarroni. Querido Ulises, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes y pues vamos a compartir con nuestra audiencia, Ulises, el tema que hemos preparado para el día de hoy. Te lo expongo, que tiene que ver con la marcha de la generación Z, pero más allá de la marcha, la criminalización de esta marcha, que desde mi punto de vista no se está dando a partir del sábado pasado, el sábado 15, sino desde tiempo atrás, es decir, desde que se anunció o se informó de esta marcha, y ya desde el poder, bueno, pues se empezó a sembrar la idea de que esta protesta juvenil era extraña, era orquestada, estaba financiada y que había, pues ya después de la misma, muchos adultos y pocos jóvenes. Pero después de esto, Ulises, el gobierno federal, la Ciudad de México, decidió pues fincar responsabilidades penales a algunos de los jóvenes participantes. Efectivamente, a ver, creo que habrá que ver el hecho, lo sucedido el sábado y lo que ocurrió en torno a la marcha de la generación Z, previo, posterior. Y previo era el miedo que tenía el oficialismo, Morena, o el gobierno de Morena, si lo podemos decir de esta manera, el miedo que tenían de una marcha que se planeaba. Sí preveían que iba a ser multitudinaria. Cuando pasa el sábado y se dan cuenta que más allá de la violencia, sí hubo miles de personas que marcharon, hubo miles de personas que se manifestaron. No llegaron en camiones como acostumbran llegar cuando van a los eventos de Morena o del gobierno, que llegan en camiones, que les pagan 500 pesos, que les dan tortas, que les dan refresco. Lo mismo que pasaba en otras administraciones. No, esta gente llegó por sus medios, en transporte público o como fuera. Y no nada más en la Ciudad de México, en todo el país. Creo que eso fue algo que sí cimbró al gobierno federal. Y bueno, posteriores son los descalificativos. Y tan grandes son los descalificativos, creo que ellos sí midieron realmente el tamaño de la marcha. El gobierno federal, los gobiernos estatales, claro, sí midieron la cantidad de personas, sí midieron la fuerza de quienes protestaron, y ya no hayan cómo quitárselos de encima, ya no hayan cómo descalificarlos, cómo minimizarlos, cuando fue una protesta legítima. No vimos las decenas de camiones como ocurre en otras en visitas de la presidenta, por ejemplo, cuando viene aquí a Colima, hay decenas de camiones que están en torno a donde va a ser el evento, y es porque les paga el gobierno del estado. Gobierno del estado lleva gente cuando hay manifestaciones en la Ciudad de México a favor de Morena o a favor de la presidenta, claro. Convocan en sus redes sociales los funcionarios a familiares, amigos, les dan 200, 500 pesos, la comida, el transporte, a cambio de que vayan. Y en esta protesta no hubo ese intercambio a cambio de que vayan a protestar. Realmente fue una legítima protesta. Así es, a pesar de que el gobierno ha insistido, bueno, no nada más el gobierno, sino también Morena, ha insistido en asegurar que el PAN, específicamente el PAN, está metido en la organización de esta marcha de la generación Z. También se acusó a la derecha internacional o a la extrema derecha, pero sí, mira, el miedo, yo estoy de acuerdo contigo, el gobierno federal tiene temor, no miedo, desde mi punto de vista, tiene temor
a que le quiten la narrativa. Y esto lo está logrando la generación Z a final de cuentas y no hayan cómo recuperarla. Y desde el principio que buscaron descalificar esta marcha, pues ¿qué hicieron? Envallaron prácticamente todo Palacio Nacional, cerraron Zócalo, únicamente dejan una entrada, viene el famoso bloque negro para tener precisamente el pretexto perfecto para criminalizarla posterior a la marcha. El gobierno ya sabía qué es lo que iba a suceder. Pero mira, yo le veo, Ulises, dos puntos en particular sobre el por qué o por qué digo que se está criminalizando esta marcha. Primero, en el discurso, al poner en duda la autenticidad de la marcha, se le pinta como un montaje, como una operación de la derecha, se desplaza el foco, a final de cuentas, del reclamo, de la violencia, de la corrupción, de la inseguridad, hacia una supuesta conspiración detrás de la protesta. Desde ese punto es el primero que yo le veo para poder decir que se le está criminalizando. Es decir, si los jóvenes protestan por la inseguridad, no es porque estén matando, desapareciendo o extorsionando, sino porque alguien los está manipulando. Vaya forma de degradar el pensamiento libre de los jóvenes en México. Y como segundo punto que te lo pongo en la mesa, el uso del aparato de justicia al abrir las carpetas de investigación con delitos graves como tentativa de homicidio a pintos y parejos, es decir, jóvenes que no tienen la certeza, la Fiscalía Capitalina, de que hayan participado en desmanes o en violencia hacia los policías. Sí, los más dañados o los más golpeados fueron los policías, pero hay muchos jóvenes que simplemente estaban detenidos, como el caso de esta persona con la bandera ahí a la mitad del Zócalo, en donde ya dijo el gobierno capitalino, se cayó solito. Carambas, o sea, criminalizándolos, pero por el lado que lo queramos ver, Ulises. Claro, a ver, esa es la desesperación que tienen las autoridades por descalificar, por manipular lo sucedido, por cambiar la narrativa que ya es insostenible, por sostener algo que no pueden precisamente mantener, y es precisamente eso, descalificarlos al joven que si hizo un trato, no hizo un trato con el PAN, le dieron no sé cuántos millones de pesos, exhibieron sus datos, su dirección, su teléfono, sus datos personales, y ahora él se va a ir del país. Afortunados los que se pueden ir del país, los que no tienen que aguantar las consecuencias. Exacto. Pero finalmente pareciera que ese es el juego, buscar, a ver, es que eran más adultos que jóvenes, sí, pero el hartazgo es igual, se mide exactamente igual el hartazgo, y la necesidad y la urgencia de una respuesta se mide igual a cualquier edad. Entonces, no es si la convocaron jóvenes, si fueron todos los demás, pues qué bueno que fueron. Si la convocaron jóvenes, si fueron de partidos políticos, qué bueno que fueron. Faltaron los morenistas, que también habrá muchos hartos, pues. Si convocaron jóvenes, si fueron adultos, qué bueno que fueron, de verdad. Eso era el objetivo de la protesta, y creo que desde el principio se dijo en muchas entidades del país, bienvenidos quien quiera protestar, bienvenidos quien quiera manifestarse. Muchos políticos mejor ni fueron para que no se malinterpretara, otros sí se animaron a ir, pero finalmente son ciudadanos, porque eso sí, a la autoridad cuando les conviene son ciudadanos en una asamblea política de Morena o de cualquier otro partido, y cuando no les conviene dejan de ser ciudadanos y son autoridades. Y en estas protestas también podría ser, pueden vestirse de ciudadanos, funcionarios, diputados, cualquier político, y regresar a su cargo cuando les convenga. Sin embargo, no medimos con la misma vara, Lalo. Sí, no se está midiendo con la misma vara. Y algo muy peligroso, muy riesgoso que yo le veo, Uli, no sé qué pienses tú, se está convocando para otra marcha el día de mañana por la liberación de los jóvenes que han sido apresados de la marcha del pasado sábado. El problema que yo le veo con todo esto que está haciendo el gobierno federal desde el principio es un mensaje no nada más para la generación Z, sino para todos los que quieran apoyar la causa y marchar el día de mañana, porque si marchas con la generación Z, ojo, no solo puedes ser golpeado,
también puede ser acusado de un delito grave. Y eso tiene una finalidad, Ulises, el que no participe la gente, pues. Oye, es que si hay desmanes otra vez me van a poder llevar preso. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Eso es lo que se me hace muy peligroso y siento que este ha sido el mensaje latente del gobierno federal. Cuidado, porque si marchas te pueden golpear o te pueden meter al bote. Ole, es precisamente esa línea que no querían cruzar, creo que ya la cruzaron. Es obviamente un síntoma de desesperación de autoridades, de los gobiernos. Lo hemos visto en otros países, cómo empiezan a reaccionar, a cambiar las reacciones de las autoridades en las protestas. Ciertamente sí hay violencia. A ver, tienen imágenes, saben quiénes son. De verdad, no es complicado. No somos investigadores para hacer su trabajo, pero, a ver, las imágenes son muy evidentes y no deberían detener a cualquiera. Y empezamos a ver que hay irregularidades en las detenciones, irregularidades en las investigaciones, cuando han dejado que las manifestaciones lleguen a esto que vemos en pantalla, cuando no han hecho nada desde que la primera vez que hubo violencia hace 3, 4 años, no hicieron nada. Y cada año, cada protesta va escalando. Pero el mismo gobierno federal ha dejado que vayan subiendo precisamente para tener más elementos para descalificar, para criticar, para cuestionar, olvidándose de las miles de personas que salieron a la calle con una playera blanca, con un cartón que dice ya basta, busco a los desaparecidos, queremos justicia. Se olvidaron de ello, entonces se centran precisamente en los daños ocasionados. Exacto, y eso es muy grave desde mi punto de vista, porque violencia es un hecho de que existe. La violencia es un hecho de que existe y ha venido existiendo y como tú dices, Uli, ha venido escalando también, pero lo grave es usarlos como coartada, Ulises, usarlos como coartada desde el propio gobierno para deslegitimizar la protesta, usarlos para justificar las detenciones arbitrarias, usar la violencia para reforzar la idea de que la marcha no era política sino golpista, desestabilizadora, infiltrada, que perseguía fines ocultos. Vaya, cuando la narrativa oficial se centra más en el bloque negro que en la causa de la marcha, que son los asesinatos, la impunidad, la injusticia, pues ahora sí que estamos ya frente a un intento de criminalización del descontento más allá de la restauración del orden. Exactamente, creo que vamos caminando hacia allá. El autoritarismo ahí va tejiéndose y es de a poco. Realmente en cualquier país ocurre precisamente esto y vemos cómo van avanzando, cómo va escalando la violencia y va escalando el actuar de las autoridades también. No es nada más de repente, no, va poco a poco. Ahí tienen identificados totalmente a quienes cometieron los actos delictivos, a quienes cometieron la violencia. Los tienen plenamente identificados, pero contra ellos no van. Prefieren agarrar gente que no tiene nada que ver, a la que luego van a liberar, pero van a decir, a ver, abusaron de mí. Entonces, yo tengo miedo de volver a protestar porque me van a detener. Hay que recordar lo que pasó en los 70, desde el 65, 66 hasta el 74 más o menos. No fue una sola manifestación, fueron muchas protestas las que terminaron en reyertas, las que terminaron en detenciones multitudinarias y que después también terminaron en homicidios. Entonces, creo que no podemos olvidarnos de lo que ya hemos vivido y de lo que podríamos revivir. Exacto, y bueno, pues en redes sociales se le está acusando mucho al gobierno de Claudia Sheinbaum y haciéndole una comparación con el gobierno de Díaz Ordaz y aquel 1968. Incluso a mí, cuando empezaron a detener a los chavos y a llevarlos presos, se me vino a la mente Gilberto Rincón Gallardo.
que en paz descanse, ex candidato a la presidencia de la República, fundador del Partido Comunista de México, que también lo apresaron precisamente en las marchas del movimiento estudiantil de 1968, pero una de las acusaciones que cayeron en contra de Gilberto Rincón Gallardo, Ulises, fue de aventar bombas Molotov. Así de ilógico el tema, vaya, porque todos sabemos que Gilberto Rincón Gallardo pues estaba minusválido, no podía aventar nada con sus manos. Era una persona discapacitada, totalmente, desde que nació. Y dices, ¿cómo es posible que lo hayan vinculado con eso? A ver, iba a aventar, no, de verdad no tenía fuerza, no podía. ¿Y cómo lo vinculan con ese tipo de delitos? Y así vincularon a más personas discapacitadas, vincularon a personas que ya habían fallecido, hicieron lo que quisieron. Y realmente pareciera que queremos revivir ese pasado, pareciera que no hemos aprendido nada de lo sucedido y pareciera que el gobierno está igual de sordo que en aquellos años. Y lo acabas de decir, no quiere oír. Y yo pensé que iba a recapacitar Claudia Sheinbaum, pero no. Después, exactamente lo mismo, es un gobierno que no quiere oír, un gobierno que está rayando en el totalitarismo, en el autoritarismo, en el que pues ellos son los dueños y poseedores de la verdad. Y mira, Oli, para ocupar el tiempo que nos queda, hace rato los dos dijimos que este gobierno tiene miedo, pero ¿miedo a qué? Déjame te pongo algunos temores que yo siento que tiene el gobierno federal. Miedo a un nuevo sujeto político, una juventud conectada, una juventud irónica, descreída de los partidos y mucho menos domesticable que nuestra generación, por ejemplo. Tiene miedo a que la protesta se vuelva tendencia y no un evento. Y lo más importante, y yo creo que aquí caigo mucho en que son, completamente absurdos los morenos. Miedo a perder el monopolio del hartazgo. Si algo supieron vender Andrés Manuel López Obrador con el PRD, luego con Morena y todo este grupo, fue el hartazgo de la sociedad a la corrupción, el hartazgo de la sociedad a los homicidios, al tema del huachicol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen, espérate, nosotros somos los únicos que podemos estar hartos y expresar y exponer el hartazgo. A eso le tienen miedo, Uli. Efectivamente, pero en contraparte vemos, a ver cómo no estar hartos si el huachicoleo creció los últimos 7 años. Realmente creció con Andrés Manuel López Obrador. Crearon un cártel desde la Secretaría de Marina para precisamente dedicarse al huachicoleo. Es increíble eso, no pasa en otros países, pero pasó aquí en México. Los homicidios, a ver, las mismas gráficas que presenta la presidenta en sus mañaneras, pues indican cómo van los homicidios hacia arriba. Y son muy distintos a lo que tenía Felipe Calderón Hinojosa y lo que tenía Enrique Peña Nieto. Entonces decimos, ¿cómo no estar hartos? ¿Cómo no estar hartos de la corrupción? Si tenemos un Oroña, si tenemos tuvimos un Bartlett. Tenemos al Bartlett, tenemos al exgobernador de Tabasco, tenemos un montón de morenistas que estuvieron en el PRI, en los años de riqueza del PRI, que ahora son morenistas, cómo critican lo mismo que ellos hacían. Entonces, eso precisamente, ese es el hartazgo que tenemos los ciudadanos, que tienen muchos ciudadanos que realmente salieron a la calle, y creo que no deberíamos nosotros como periodistas y las personas dejarnos que nos contaminen la cabeza con esas cosas cuando vemos la realidad. Son miles de personas las que salieron a las calles, no solamente en la Ciudad de México, en Colima, en Guadalajara, en prácticamente todo el país. Y creo que eso sí les está pesando. Así es, y hay que esperar a ver qué es lo que sucede mañana. Puede ser que haya mucho menos participación. Está el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, que dicho sea de paso, déjame decirte, entonces para aquel día, el fin de semana largo del lunes 17, si se va a hacer entre semana el desfile, y pues todos van a estar fuera de sus trabajos y de sus escuelas, pero en fin, a ver qué es lo que pasa el día de mañana. La protesta de los agricultores y transportistas va a ser un día muy complicado, pero también muy interesante, Uli.
efectivamente, invariablemente habrá muchas cosas que comentar. Muchas gracias, Lalo. Mucho que comentar. Gracias a ti, Ulises Zamarroni, y gracias a usted que nos acompañó en el tema Sobre la Mesa. Los esperamos el día de mañana con otro tema, con más análisis. Por lo pronto los invito a que se queden aquí en Mega Noticias porque todavía hay mucha información para todos ustedes. Y recuerde que el tema Sobre la Mesa lo puede descargar en cualquiera de su aplicación móvil favorita. Soy Eduardo Manzanera Retana. Hasta mañana. Buenas tardes. El tema Sobre la Mesa con Raúl Frías Lucio.